explicarlo de forma muy rápida, ¿no? Ok. Lo primero que hay que considerar es que APA es, pues ahora sí que el canon o el formato básico de todo el área de ciencias sociales, y pues cada vez que escribimos un artículo, cada vez que hacemos algo, al menos en una licenciatura, en una maestría del área de sociales, normalmente se maneja el formato APA. Lo primero que hay que considerar en cuanto a APA, y esto es algo que deberían de conocer, es que hay dos tipos de cita. La cita indirecta, la cita directa y la cita indirecta. ¿Qué quiere decir esto? También conocidas como cita textual y cita de paráfrasis. La cita textual es tal cual como está la información. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo busco una definición, no le quiero cambiar nada porque pues es una definición compleja quizás, y hago la cita y lo hago de esta forma. El apellido del autor, entre paréntesis va el año, y una vez que cierro el paréntesis con el año, pues ya digo, enuncia qué y tal cual como va la información. Algo que necesitamos considerar es que las citas de texto, o las citas textuales, se van a subdividir. Hay citas textuales cortas y citas textuales largas. Las citas textuales cortas son de 40 palabras o menos. Si tienes dudas acerca de cómo contar tus palabras, pues únicamente en el Word seleccionas el texto y automáticamente el Word te dice cuántas palabras tiene. Y todo lo que es la cita va entre comillas y también se menciona el número de página, ¿de acuerdo? Eso es un elemento muy sencillito de conocer. Cuando la cita textual es de más de 40 palabras, ya no se llama cita textual, corta, perdón, se llama cita textual larga y también se le conoce como cita de bloque, va aparte. Y ahorita les voy a mostrar más o menos la estructura. Pero yo considero, y también se los comento a todos, que lo que deberían de hacer en este trabajo son citas de paráfrasis. Dejen de lado las citas textuales, utilicen más la cita de Pues paráfrasis. de haber grabado porque es como se ponen las citas, pero pues yo la pagué. Maestro, perdón, las comillas que menciona, ¿pongo a partir de donde comienzo a parafrasear lo que cita el autor? ¿O Bien, desde que tengo el apellido? las comillas que menciono es a partir de la información del autor. Una vez que usted ya ponga el apellido, el año y diga enuncia qué, a partir de que el autor da la primera palabra que está tal cual como es su información o como él quiso dar la información, se abre la comilla y se cierra cuando la aportación textual del autor pues termina. Una vez que se va a cerrar la comilla, se abre otro paréntesis en donde escribimos P. punto y el número de la página que corresponde. Por ejemplo, digamos que encontramos en Sampieri, ¿no? Una información tal cual, ya que después de que mencionábamos Sampieri 2014, enuncia qué, y terminamos la información de menos de 40 palabras, entre comillas, después de que termino la información, cierro comillas, abro un nuevo paréntesis, y en ese nuevo paréntesis voy a poner la letra P, un puntito, y el número de la página. P.14, ¿vale? Y cierro el paréntesis nuevamente. Ok, gracias. De nada, esto en el caso de que sea una sola página. Cuando son dos páginas, digamos que la información la sacaste de la página 1 y la página 2, porque a veces se divide la información, entonces se van a escribir dos P's, P, punto, ¿de acuerdo? Y 1-2, que quiere decir de la página 1 a la página 2 está esa información textual. El modo de citar básico puede ser de dos maneras. Si lo vamos a manejar al inicio de la información, va el apellido sin paréntesis y hasta que empiece el año abro paréntesis. Si lo vamos a manejar al final de la información, puedo abrir un solo paréntesis y mencionar el apellido seguido de una coma y el año. Cierro paréntesis. ¿Sí? Esta Cualquiera parte de es las dos necesario es correcta, considerar. maestro. Mande. Cualquiera de las dos es correcta, ya sea al principio o al final. Efectivamente, efectivamente. O Solamente sea, que aquí consideren, que se entiende que esta cita es una cita de paráfrasis, porque no lleva número de página. Si fuera una cita textual, después del año vendría otra coma y el número de página. ¿Sí? Si fuera textual. o Así sea es. que se haga una cita de paráfrasis, se pone al final el autor, con el año entre paréntesis. Si lo quiere considerar así, también lo puede poner al inicio.
Se puede manejar de cualquiera de las dos formas y ambas formas son aceptables. Ok, gracias. Por nada. Pero el momento de ponerlo al inicio, solo recuerden, el apellido no va entre paréntesis, solamente el año. ¿Vale? Entonces hay que considerar nada más esa diferencia. Ahí está, miren. Es lo que les decía. La estructura anterior era una y aquí hay otra estructura. El apellido y entre paréntesis el año. Ya está. Son dos formas distintas, pero pues ambas son válidas. Siempre y cuando sea de paráfrasis. Muy bien. Esas son diferentes formas de citado, pero realmente quiero llegar a esto, que pues son el tipo de cita que ustedes van a estar manejando. Cuando hay más de un autor, 2, 3 autores, normalmente lo van a manejar de esta forma. Apellido del autor inicial que está en el trabajo o del autor principal. ¿Por qué el autor inicial? Porque a veces no están en orden de ortografía, en orden de alfabético, perdón. Los apellidos de los autores están en orden de importancia. Normalmente artículos donde colabora más de un autor, colaboran 2 o 3, menciona primero al autor principal o al autor más importante y posteriormente a los colaboradores. De manera que al momento en el que ustedes hagan la cita, podría estar, si no está en orden alfabético, no pasa nada. Cítalo como el documento te lo maneja. Si el documento primero te manejó a Pérez, después a Martínez y después a González, así haces la cita, ¿de acuerdo? No se modifica. Ahora, si no está, si está en orden alfabético el nombre de los autores, pues también tú lo manejas en orden alfabético. Y de nuevo, se puede manejar de dos formas, González, Martínez y Pérez, 2007, todo en el paréntesis, o también lo podríamos manejar todo fuera del paréntesis, ¿ya? Pero ojo, esta va al final y esta va al inicio. Entonces procuren recordar eso. No vaya a ser que esta me la pongan al inicio porque no va al inicio, va hasta el final del párrafo. Si la vas a poner al inicio, la estructura adecuada es esta. O sea, si va al principio, no va entre paréntesis el nombre, solo el año. Así es. Y si va al final, todo nombre, o sea, el nombre y el año va en paréntesis. Efectivamente. Es si son más de uno, maestro. A partir de 2, así lo manejamos. Así es. Okay. Sí, y también mencionar que si son dos autores, no se les olvide que lleva una Y en medio de los apellidos, ¿vale? Porque muchas veces solo ponen los autores con comas y pues no es lo adecuado. Es González y Pérez o González y Quevedo, por poner un ejemplo. O sea, siempre va a llevar esta Y. Aquí no va esto porque yo sé que ustedes no van a buscar autores desconocidos. Todos van a tener apellidos. Maestro, ¿puede hacer una pausa? Perdón, es que si no pude anotar bien. Al inicio, si va al final, todo va dentro del paréntesis, ¿verdad? Así es. Ok. Si va al inicio, el apellido, los apellidos afuera y solamente el año dentro de paréntesis. Ok, esto sí se los voy a comentar porque pues es un detallito que por allá mucha gente tiene. A veces encontramos documentos que no tienen fecha y eso es normal. De repente un blog, de repente un PDF que no se menciona fecha. Porque dependiendo del área, no todos utilizan formato APA. Formato APA lo utilizan las ciencias sociales, pero pues el área de la salud tiene su propio formato y diferentes lugares pues utilizan, diferentes carreras, perdón, tienen formatos distintos. Inclusive hay algunas maestrías donde se utiliza el formato Harvard, que pues en el formato Harvard a veces no se menciona la fecha. Si tú encuentras una información importante pero no tiene fecha, en este caso se va a manejar la abreviatura S.F. entre paréntesis, que quiere decir que el artículo que estás en este caso citando no tiene fecha. Dale, sin fecha. Procuren no utilizarlo mucho. La verdad es que le da muy poca validez a una investigación cuando tienes mucha información sin fecha. Y bien, comento lo siguiente. Hay una partícula que se llama et al, o se dice et al. ¿Qué significa et al? ¿Qué hay más allá de? ¿Cuándo se utiliza el et al? Bien, cuando un trabajo que quieres citar o una información que quieres citar
pues fue de más de 6 autores, porque sí sucede que de repente estás leyendo un artículo y te das cuenta de que son un montón los autores del artículo, se hace lo siguiente. Se menciona el apellido del primer autor. No le hagas caso a la parte de León, está mal. Se menciona el apellido del primer autor, seguido de la partícula et al, que significa que no solamente es Márquez, sino que es Márquez y otros 5. Dale. Pero para no poner el apellido de todos, se maneja et al. De hecho, cuando tú lees en un artículo Márquez et al, ya sabes que después de Márquez, al menos hay otros 5 autores que también escribieron la información. Pero esto es lo que se maneja, la partícula et al, seguido del paréntesis con el año y pues ya la información. Muy bien. Y en este tipo de citas, maestro, se pone al primero que aparezca, ¿no? Así es. De acuerdo al orden de importancia o al orden alfabético, sí están en orden alfabético los nombres de los autores. El primero que nos aparezca en la cita, ese vamos a poner. Efectivamente, el primero que les aparezca en la portada del artículo, de la investigación que están leyendo. A ese van a poner, porque se supone que ese es el autor principal. ¿Dale? Ok. Muy bien. Y La verdad, ya me dio miedito. a veces Maestro, sucede, creo que debemos tener una materia de esto. sí, ¿verdad? De cómo un taller de cómo No, utilizar. o sea, de verdad, no es broma. verdad que Maestro, sí. la verdad lo debió dar la primera clase. Me falta un día para entregar el trabajo y me hace todas estas observaciones. Estoy en shock. Excelente, excelente, para que pase un buen fin de semana. Ah, ¿Cuándo se entrega el trabajo? Creo que hoy en la noche dijimos, ¿no? no, maestro. Qué malo. Yo me brinca un ojo. Ya no, ya no. Lunes, ¿Qué le lunes. hemos hecho, maestro? ¿Qué le hemos hecho para que nos trate así? Nada, por eso les trato bien, les estoy dando chance hasta el lunes. A nadie se les da chance para que entreguen hasta el Maestro, lunes. tenga consideración eso de las citas y todo eso. Sí, Al maestro, la verdad. próximo, pues ya menos consideración y así va usted. Cita con el psicólogo van a tener si siguen así, ¿verdad? Entonces, ¿no? La verdad, Ok. sí, maestro. Túmele que estamos en pandemia. Aunque sea mínimo un 80, con eso ya. Nada más, ¿verdad? Sí, humildemente un 80 mínimo. Pues sí, digo, estamos en tiempos de pandemia, hay que considerar. Hay que ser empáticos con la gente. Claro, Aparte, la forma de evaluar cambió en línea. claro. Hay varios factores que tienen que intervenir, nuestro bienestar Sí, socioemocional. ¿verdad? Sí, Sí, sí. maestro. Sí, es Ok. considerable, es Que sea considerable. regalo de graduación, maestro. Y todavía les faltan. Pero para que nos motivemos a seguir, no, vamos a No, dejar pura la baja, carrera ¿no? a medio camino. Está bien, está bien. Pero bueno, ahí tienen una idea más o menos. Dale, en su momento si quieren hacer una tesis, pues ya saben qué necesitan leer previo a. Muy bien, Y ya sabemos quién va a ser nuestro asesor. también. Maestro, tengo una duda. Aquí Escucho. también en el ensayo tenemos que tomar en cuenta igual los años de los autores. Bien, buena pregunta. En esta ocasión, porque la verdad, normalmente se pide que el rango de años sea de 5, es decir, que solamente se tomaría la información del 2015 al 2020, ¿de acuerdo? Para efectos de su trabajo y siendo pues flexible por cuestión de la educación en línea, vamos a tener un rango de 10 años, es decir, del 2010 al 2020. Son las citas que podemos mencionar. Maestro, quiero citar algo de Piaget en mi trabajo. No pasa nada. Se usa en este caso lo que se conoce como cita de citas. ¿Qué es una cita de citas? No voy a citar directamente a Piaget, sino que voy a buscar a un autor que haya citado recientemente a Piaget y yo voy a citar al autor que lo citó. ¿Me explico? De modo que quedaría de la siguiente forma. Piaget, digamos que Piaget dijo algo en los años 1952 que yo quiero citar. Y lo encontré en un autor que se apellida Díaz, que lo citó en el año 2017. Entonces la cita quedaría así. Piaget, coma, guión, perdón, es Piaget, coma, paréntesis, 1952, cierro paréntesis, citado en Díaz, guión, 2017, perdón, no guión, paréntesis, paréntesis, 2017, cierro paréntesis, menciona que, es decir, y en ese sentido estaría mencionando a ambos, tanto a Piaget como a Díaz.
Y realmente la información de Díaz es la información de Piaget. ¿Para qué se utiliza esto? Para no tener citas tan antiguas, ¿de acuerdo? Para no decir Piaget 1952, en vez de decir Piaget 1952, pues digo Piaget 1952, citado en Díaz 2017. Y a esto se le conoce como actualización de la información. O sea, es un proceso sencillito. ¿Sí nos quedó claro? Sí, como un doble citaje. Así es, así es. Y se utiliza normalmente porque a veces hay autores clásicos que queremos citar y es normal y es algo muy común, pero la información es muy antigua, ¿no? Si queremos citar a Vygotsky, si queremos citar a Piaget, si queremos citar a Freud, pues son informaciones ya que deben de actualizarse, dirían por allá. Pero si buscamos a un autor que lo haya citado recientemente, pues ya subsanamos este detalle. Muy bien. Y vamos a llegar a la referencia, que pues es el área que les quería mostrar. No creo que las demás citas pues ahorita sea necesario mostrárselas porque pues ya tienen un grado de dificultad más allá de. Entonces en ese sentido pues no vamos a tener que verlo, ¿vale? Manso, disculpe otra pregunta. Por Escucho. ejemplo, si yo tengo información de alguna revista y en esa revista está la bibliografía o las referencias eh, con con el rango del tiempo que usted nos está pidiendo de los 10 años, ¿puedo ponerlo? Ok, la pregunta aquí sería si la referencia que usted consulta, que la revista pues está mencionando, primeramente tiene formato APA. ¿Qué pasa? Que muchas revistas tienen sus referencias al final, pero no la tienen en el formato APA. Ese sería el primer detalle. En este caso, usted si lee el artículo y quizás el autor no citó, pero tiene bibliografía, lo que tendríamos que hacer en ese momento, pues es ver a quién de toda la bibliografía que menciona el autor corresponde la información que usted menciona. Entonces tendría que ser una búsqueda extra. No sé si me expliqué. Por ejemplo, el primer párrafo es lo que queremos citar, por poner un ejemplo. Pero el autor no citó a ningún autor dentro de su propio documento. Sin embargo, sí manejó bibliografía, que es de donde se basó para hacer su investigación. Pero pues yo no sé quién dijo esto, porque podría ser cualquiera de las personas que el autor tiene en la bibliografía. Lo que podemos hacer es copiar ese párrafo, lo pegamos en internet y buscamos al autor que probablemente dijo esta información y ya directamente hacemos la referencia o ubicamos la referencia de la persona que pues en este caso queremos citar, ¿sí? Ese es un problema que tiene la bibliografía, que mucha gente que hace un ensayo o hace un artículo de investigación no cita, pero utiliza bibliografía. Y la bibliografía pues es doble chamba, porque la información que estás leyendo podría ser de cualquiera de los autores que están en la bibliografía, puesto que no se citaron. Y bueno, es un poco más desgastante, diríamos, ¿no? Muy bien. Referencias. ¿Cómo hacer una referencia ideal o cómo se maneja una referencia? Y aquí la verdad es algo sencillo. Les voy a mostrar el formato más simple para hacer una referencia. Va el apellido, seguido de una coma y la inicial del autor y un puntito, ¿vale? Después del punto, abrimos paréntesis para el año. Cerramos el paréntesis y nuevamente va otro punto. El título del artículo, del libro, de la revista que estés consultando o de la tesis, siempre va a ir en cursivas, ¿sí? Título. En algunos casos, con ustedes no aplica eso de pintura, o sea, déjalo fuera. Esto en el caso de que pues estuvieras analizando una pintura, ¿no? Lo pondrías, o que estuvieras analizando un video, lo pondrías entre corchetes. Pero en este caso, no. Va el título en cursivas, va el lugar, si es un libro, va el lugar de donde se dio el libro, donde se hizo el libro, seguido de dos puntitos y normalmente después de esos dos puntos, si es un libro, va la editorial, ¿vale? Por ejemplo, México, dos puntos, McGraw-Hill, que es la editorial. Y después, si fuera un libro, repito, después de la editorial va ED. Punto ED. ¿Qué significa ED? El número de edición del libro. Sabemos que cada libro se va editando en diferentes años o se va reeditando. Entonces puede ser que la edición que tú consultaste sea la edición número 100.
porque ya se editó 100 veces ese libro, ya se tiró, ya tuvo un tiraje de 99 ocasiones antes de la que estás leyendo. Pero la estructura básica es esa: apellido, coma, inicial, punto, año entre paréntesis, título en cursivas, si es un libro, lugar y editorial. Si no es un libro y es un artículo digital, artículo, ojo, nada más, después del título escribo recuperado de y copio el hipervínculo de donde saqué la información y lo pego y ya se acabó. Recomendación y cosa que no hacen mucha gente y sí se debe de hacer. Después de que copias el hipervínculo, dale un enter. Al darle el enter ya queda como hipervínculo. Le salen unas líneas abajito. No sé si lo han visto. En el caso del Word queda en azulito. Entonces eso hay que hacerlo. ¿Vale? Maestro, por favor, ¿puede repetir lo del hipervínculo? Por favor, Claro. ¿cómo se pone? Con mucho gusto. Después del título del artículo o lo que hayan consultado, va un punto y la palabra recuperado de. Y una vez que ponemos recuperado de, en la parte de abajo de esta palabra recuperado de, vamos a copiar el hipervínculo, que es el lugar o la liga de internet donde consultamos la información. Una vez que ya copiamos la información, le damos un enter, de modo que le va a quedar una rayita en la parte de abajo y va a cambiar a color azul si lo estás haciendo en Word. Y ya. Ok, muchas gracias. Por nada. Y estas flechitas verdes que están ahí, debemos de dejar ese margen. ¿Cuál flechita? Esas flechitas verdes. Ah, ok. Buena pregunta y excelente pregunta. Sí, en las referencias, después de la primera línea va la sangría. Normalmente en formato APA, en cada párrafo hay sangría, pero al inicio, ¿vale? En el caso de las referencias es distinto. La primera línea va normal, a la izquierda. A partir de la segunda línea se deja una sangría, se le conoce como sangría francesa. No se compliquen en estar midiendo 1 centímetro en el Word. Utilicen el botón que tiene las dos flechitas contrarias. Ese ya les da el espacio, les da la sangría. Ahí está. Pues esto es lo básico, mi estimado grupo. La verdad, lo demás ya está un poco más complicado. Y pues ya eso, estamos hablando a otro nivel de citación. Pero pues es lo básico. Básicamente esto te va a ayudar a comprender un poquito más qué es esto del formato APA y cuáles son los principales detalles que se cometen o los principales errores en su momento. ¿Hay alguna duda más de esta parte inicial? De este mini manual que tuvimos. ¿Todo está claro? El domingo también nos va a hacer otra retro antes de entregar el trabajo. No, hoy tuvimos nuestra retro. Pero el formatito que usted nos acaba de proporcionar, que tuvimos a la vista, ¿nos los puede proporcionar? Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto, yo se los subo. De hecho, ahorita que termine la reunión, se los subo sin ningún problema, no pasa nada. Gracias por el regalo. Una pregunta. Cuando es de un link de internet que sacamos información, ¿se pone nada más recuperado de y el hipervínculo? No, se hace la estructura primero. Por ejemplo, ¿qué autor pues escribió la información? Va la estructura. Apellido, coma, paréntesis, año, cierro paréntesis. Pero que se le anexa el hipervínculo, ¿no? Así es, efectivamente. La información del apellido y la inicial en la referencia tiene que ir, ¿vale? Y el hipervínculo pues únicamente se le anexa. Nada más como comentario para que tuvieran una idea de cómo hacer una buena cita o una buena referencia. Les voy a mostrar un ejemplo, que la verdad es una estudiante que pues sí trabaja muy bien. Un grupo de estudiantes que sí trabaja muy bien y la referencia que hicieron pues está muy entendible, muy comprensible y les puede dar una idea de cómo deberían de quedar las de ustedes. Pero bueno, ahí está. Ahí les voy a compartir la pantalla rapidísimo. Vean aquí. Como pueden observar, inclusive ellos, como en su momento utilizaron información en inglés, en vez de poner recuperado, pues pusieron el referente en inglés, ¿vale? Pero pues así debe de quedar el hipervínculo, así como está, con sus líneas abajo y en azulito. Ese es el modo correcto en el que debe quedar. Y las referencias, como pueden observar, es el apellido, la inicial, el año,
el título en cursivas y el recuperado de con el hipervínculo. Ya está. Así de sencillo está. Ahí está, es un formato. Y es lo que les comentaba. La primera línea va normal, ¿sí? A partir de la segunda línea lleva sangría. Perdón, maestro, todos los títulos deben de ir en cursiva. Sí, efectivamente. Bueno, Ok. sí. Lo que pasa es que acá este fue el PDF y se movieron algunas cosas, pero ya en el formato que me entregaron a mí, pues sí lo tienen en cursivas. Los títulos van en cursivas. Ok, ya sea que si lo sacamos de internet, ya sea de un libro, todo debe de ir en cursiva. Así es, efectivamente. Ok. Ah, es cuando hicieron su investigación educativa 1, yo me acordé. Cuando sufrieron ustedes en matemáticas. Hasta ahorita seguimos Dale, sufriendo, maestro. maestro. Sí. Sí, estuvo muy bien su trabajo. La verdad, ese equipo trabaja muy bien. Lástima que lo separaron. Pero pues sí trabaja muy bien. Pues muy bien. Yo les paso la información de